Como sabemos, estamos en la serie Creciendo Espiritualmente. Hoy tenemos un tema muy importante. El tema se llama Crecer es reconocer, arrepentirse y obedecer. Repito, crecer es reconocer, arrepentirse y obedecer. ¿Sí? Muchas veces en el transcurso de nuestra vida, ya como cristianos o no como cristianos, en la vida normal, como creyente, como no creyente, muchas veces llegamos en la vida y no sabemos qué hacer. ¿Les ha pasado alguna vez estar intrigado y no saber qué hacer en la vida? No sabemos por dónde empezar, ¿sí? Cómo poner orden en la vida, ¿sí? Todo esto a consecuencia de nuestras decisiones, nuestro desorden, ¿sí? Muchas veces el desorden que llevamos en nuestra vida nos lleva a una consecuencia que son acciones, ¿sí? Y no sabemos qué hacer, estamos paralizados o detenidos muchas veces y no entendemos por dónde empezar. Esto, como les digo, es en la vida como creyente o como no creyente, ¿no? Y Dios tiene su palabra esta noche. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder crecer, para poder direccionar, para poder entender el camino que tomar? ¿Sí? Y yo te invito a que abras tu corazón espiritual, ¿sí? Corazón es tus pensamientos, ¿sí? Que puedas entender, ¿sí? Abre el entendimiento para que a través de su palabra podamos aprender esta noche, porque la palabra lo trae el Señor, ¿sí? En Proverbios 1, versículo 20 al 33, Nueva Traducción Viviente. Ahí disculpe las fallas técnicas, pero estamos, ¿sí? Proverbios 1, 20, Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer corrido. Dice, Nueva Traducción Viviente: la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. ¿Sí? Versículo 22, simplones, dice, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Dice, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y les haré sabios. Dice, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso dice, me reiré cuando tengan problemas, me burlaré de ustedes cuando llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes, o como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clame por ayuda, no la responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte, los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, dice, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Tu palabra es clara y fuerte, Padre Santo. Muchas veces no sabemos qué hacer, Señor, pero danos la oportunidad esta noche para poder aprender de tu palabra, Padre Santo. ¿Cuál es el consejo que tú traes a tu congregación, a tu iglesia, Padre Santo, a tus ovejas? Dame sabiduría para poder expresar tu mensaje de la manera correcta y también danos entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hermano, es una palabra un poco fuerte, ¿sí?
¿sí? Aquí vemos 3 tipos de personas, 4 tipos de personas. En Proverbios 1, versículo 22 dice simplones, burlones y necios. ¿Sí? 3 tipos de personas. Pero también hay un 4º tipo de personas que son los sabios, los que escucharon la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quién nos enseña su palabra esta noche? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos esta noche? Primeramente es entender, ¿sí? ¿Cuál es la condición, cómo estamos nosotros? Antes de poder empezar, dice, porque aquí cuando empezamos en Proverbios, dice, la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. ¿Qué significa? ¿De qué está hablando el que escribió Proverbios? Está hablando de la sabiduría. La sabiduría en el diccionario Real Academia Española significa grado más alto de conocimiento, conducta prudente en la vida, en la vida y en los negocios, conocimiento profundo en ciencia, letras o artes, doctrina o enseñanzas de los sabios. Esa es sabiduría. La Real Academia Española implica en 2 términos. En el aspecto intelectual, la sabiduría es tener conocimiento profundo y amplio en lo que es académico, científico y filosófico. Y también el aspecto práctico moral es saber vivir con prudencia, dice, tomar buenas decisiones, actuar con juicio. Esa es sabiduría en el ámbito, en el diccionario, en lo que es la Real Academia Española, es lo que significa sabiduría. Sí, en resumen, sabiduría no es solo saber mucho, porque muchas veces nos enfocamos en saber, en conocer. Pero aquí la sabiduría no solo es saber mucho, sino saber cómo vivir bien y hacer lo correcto en cada situación. Es hacer lo correcto en cada situación. Es en el ámbito natural, humano, ¿sí? Pero ¿qué representa la sabiduría en el aspecto bíblico? En el aspecto bíblico, la sabiduría representa mucho más que un conocimiento o inteligencia, ¿sí? La sabiduría en el ámbito bíblico, espiritual, es una cualidad espiritual y práctica que permite a la persona vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, dice el salmista, la sabiduría hace oír su voz en las calles. O sea, Dios da su palabra, su sabiduría para que las personas puedan vivir conforme a la voluntad de Dios, tomar buenas decisiones justas y entender el propósito de la vida desde la perspectiva divina. Esa es la sabiduría bíblica, que quiere decir, va más allá de un conocimiento, inteligencia, un conocimiento, o sea, va más en tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios, que la sabiduría implica vivir conforme a los principios de Dios. Esa es sabiduría bíblicamente. ¿Entendieron? La sabiduría bíblica es vivir conforme a la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esa es la sabiduría bíblica. Y en Proverbios 9, versículo 10 dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que el temor del Señor, el temor es el respeto, el conocimiento de Dios, es la base de la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Si tú respetas a Dios, conoces a Jesús, ¿sí? Y tienes una relación con Dios a través del Espíritu Santo, vas a poder entender cómo vivir aquí en este mundo. ¿Sí? La sabiduría, aquí en Proverbios 1, versículo 20, no es escondida, está públicamente, dice que está en las calles, está en las plazas públicas. Eso implica que la palabra, o sea, que la sabiduría de Dios no está escondida, no está oculta, está en público, está en todas partes, para que las personas puedan entender y conocer. Dice, las calles representan las decisiones, las relaciones, lo cotidiano. Cuando tú te mueves en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en la calle cuando vas rumbo a la escuela, cuando vas rumbo al trabajo, cuando recoges a tus hijos, esas son las calles. Representan lo cotidiano. ¿Qué quiere decir? La sabiduría clama, ¿sí?, en las cosas cotidianas, ¿sí? En frente de la ciudad, dice la palabra de Dios. La sabiduría no solamente está aquí en los templos. Dios dice que está abierto para todos. Pero ¿saben cuál es la diferencia, hermanos?
que muchas veces su palabra está no escondida, está pública para todos nosotros. Pero el problema es que, o la gravedad del problema es que nosotros, su creación, no lo toma en cuenta. Y ahí empieza un grave problema para la sociedad, empieza un grave problema para los jóvenes, para los padres, para los esposos, para las esposas, ¿sí? En tu trabajo hay un problema grave, porque muchas veces no tomamos en cuenta, ¿sí?, lo que dice su palabra. Muchos dicen, no la escuchan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En el contexto de lo que es Proverbios 1, está hablando que la sabiduría advierte, es clara, es expuesta, es prácticamente abierta para todos. La diferencia es que el ser humano ignora esa sabiduría y no quiere tomar en cuenta. No quiere fundamentar su vida respecto a lo que dice su palabra. Por eso hay un problema grave en la sociedad, ¿sí? La palabra en Proverbios 1, versículo 22 dice: simplones, burlones, necios, personas, descripciones muy fuertes. ¿Qué significa una persona simple? ¿Sí? Una persona simple significa una persona ingenua. Una persona simple o un simplón es una persona inexperta, fácilmente de ser engañada o engañado. ¿Quiénes son? Son personas que no toman decisiones sabias. No son malas personas, son personas que no son malas personas, pero no toman en cuenta, ¿sí?, lo que dice su palabra, ¿sí? Son apáticos a la palabra de Dios, aman la simpleza, no me interesa, no lo tomo en cuenta, fundamento mi vida como yo quiero. O sea, aquí esta palabra simple, o las personas simples, son aquellos que no toman en cuenta la palabra de Dios para fundamentar su vida, ¿sí? Es decir, están cómodos, que no quieren obedecer, no se quieren comprometer, no quieren profundizar, ¿sí? Esos son los simples. Está otro tipo de personas que son los burlones. Esto es la palabra burlones, significa escarnecedores. Significa personas que se mofan de la palabra, que desprecian la palabra y que la ridiculizan la palabra, ¿sí? ¿Quiénes son? Personas arrogantes, altivos, soberbios, desprecian la corrección de Dios y se burlan de la palabra que Dios nos da, ¿sí? Son personas que son muy activas en rebelión y influyen a otros a no obedecer la palabra de Dios, a despreciar la palabra de Dios. Hay que tener cuidado, ¿sí? Pero, y hay otro tipo que son los necios. Los necios son personas obstinadas que desprecian la sabiduría de Dios. Aquí dice la palabra, son tontos. Personas que odian el conocimiento de Dios y se aferran a su manera de pensar, se aferran a su propio pensamiento y no quieren cambiar. Es un necio. Miren, estos tres tipos de personas tienen algo en común, ¿sí? ¿Saben cuál es lo común de estas tres personas? No quieren la sabiduría de Dios, desprecian, y ese tipo de personas están en peligro, ¿sí? Están en peligro. Dice la palabra de Dios, Primera de Proverbios 1, versículo 23. A esas personas que son simples, burlones y necios, les dice: vengan y escuchen. Vengan y escuchen mi consejo, dice el Señor, y les abriré mi corazón y los haré sabios. Vengan y escuchen mi palabra, mi consejo. El problema es que no quieren venir, quieren rechazar el consejo. ¿Y saben cuál es el problema?
que al final sufren las consecuencias. Miren, hermanos, en este aspecto, ¿sí?, hablo, a lo mejor hay personas, ¿sí?, que Dios les estaba hablando y no han prestado atención. O sea, no han prestado atención y no han querido oír. Pero también va a las personas que son cristianos, que son creyentes a Dios, ¿sí?, y que Dios les está hablando a través de su Espíritu Santo y no prestan atención, no quieren obedecer. No solamente, a lo mejor tú dices, yo no soy un simplón, o yo no soy un escarnecedor, o yo no soy un necio. A lo mejor yo soy un sabio. Un sabio quiere decir una persona que tiene temor de Dios y aparentemente está obedeciendo su palabra. Mire, aún una persona que ha puesto su fundamento en la palabra de Dios corre el riesgo de no hacer caso a lo que Dios dice. ¿Y saben quién es el mejor ejemplo de esto? El rey Salomón. El rey Salomón fue un hombre muy sabio, ¿sí? Dios le dio una sabiduría tremenda. Fundamentó lo que supuestamente, lo que Dios le dijo, él lo hizo. Pero él, al final de sus días, no obedeció a Dios. Y las consecuencias fueron graves. ¿Quieren leerlo? Vayamos a Primera de Reyes 12. Perdón. Primera de Reyes 11, versículo 1, nueva traducción viviente. ¿Sí? Por eso te digo, a lo mejor tú dices, no, es que yo sí soy sabio porque yo conozco a Dios. Ten cuidado. Porque aún así podemos caer en esta etapa de la vida que no estamos obedeciendo. Dice, Primera de Reyes 11, versículo 1, dice, ahora bien, el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando dijo, no se casen con ellas. ¿Por qué? Porque les van a desviar el corazón hacia sus dioses. Dios le advirtió y Dios siempre ha advertido a su pueblo, ten cuidado, por aquí no es. No hagas esto porque te vas a quemar. Dios, su palabra es clara. Dice, Dios, no se casen con ellas. Hoy, ¿cómo podemos decir a cristianos que no ponen atención? Porque no ponen atención a su palabra. ¿Cómo lo podemos bajar hoy a la actualidad? Cuando Dios te está diciendo a través de su palabra un tema específico a cada uno. Yo no soy Dios para saber qué es lo que tú tienes o qué es lo que Dios está hablando. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios te habla claramente a través de su Espíritu Santo de una manera a cada uno, de una manera diferente. Dios nos habla todo. Y Dios nos dice, ten cuidado por aquí. ¿Y qué hacemos nosotros? Como que sí, escuchamos la voz de Dios y Dios nos trae su palabra, pero ¿qué hacemos? No prestamos atención. Y aquí Salomón no prestó atención. No se casen con ellas porque se van a desviar los corazones. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Versículo 4. Cuando Salomón era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. ¿Se dan cuenta? Un rey que Dios había levantado y le había dado una sabiduría impresionante. Por eso, hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, podemos estar en esta situación. Salomón, versículo 5, Salomón rindió culto a Astarot, a la diosa de los sidonios, a Moloch, el detestable dios de los amonitas. Versículo 6, de ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Dice, se negó a seguir al Señor de forma total y absoluta como lo había hecho David su padre. Incluso, no solamente no obedeció, incluso construyó santuarios paganos para Quemos, el detestable dios de los Moab, y otro para Moloch,
el detestable Dios de los amonitas, en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. No solamente no obedeció, sino que hizo altares, para que sus mujeres puedan llevar incienso, porque, o sea, para poder hacer sacrificios a sus esposas que no eran israelitas. Versículo 9. Primera Reyes 11, versículo 9. ¿Qué dice? El Señor estaba muy, pero muy enojado con Salomón. ¿Por qué? Porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. ¿Sí se dan cuenta? No hizo caso. En consecuencia, versículo 11, el Señor le dijo, le da una consecuencia. Miren, hermanos, siempre va a haber consecuencias. Siempre. Cuando uno no obedece, hay consecuencias. Ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Dios le quitó el reinado a Salomón. No se lo hizo en vida, se lo quitó a su hijo Roboam. ¿Sí? Las consecuencias son graves. A lo mejor tú me dices, yo no soy un simple, yo no soy un burlón, yo no soy un necio. Yo a lo mejor soy un cristiano que vengo a la iglesia, que sirvo en la iglesia, que le obedezco al Señor. Miren, hermanos, Dios te dice, ven y escucha mi consejo. Te voy a abrir mi corazón para que seas sabio. ¿Sí? ¿Saben cuál es el problema? Aún con creyentes cristianos, que Dios habla y les dice, porque tenemos el Espíritu Santo y Dios nos habla. ¿Sí? Miren lo que dice Proverbios 1, versículo 24. Dice, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré con ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre les envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrume. Esta es la consecuencia cuando no queremos prestar atención. Vas a tener angustias, vas a tener aflicción y vas a estar abrumado. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el consejo y decidieron no temer al Señor. Hermanos, el Señor es el que trae la enseñanza esta noche. Pues odiaron el conocimiento, odiaron el temor del Señor, o sea, no decidieron tener temor de Dios. Versículo 30, rechazaron mi consejo, y aquí está, rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Así han dicho que yo quiero vivir a mi manera. No, yo quiero vivir. Mira, yo fundamento mi vida como yo quiero, yo vivo a mi manera. Ok, cuando tú decides vivir a tu manera, vas a comer un fruto amargo. Amargo. Y se ahogarán en sus propias intrigas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando una persona no presta atención al consejo de Dios, o sea, no escucha, no oye. ¿Sí? Aquí vemos una palabra clave en Proverbios 1, versículo 30, es rechazaron mi consejo y no prestaron atención, o sea, que no escucharon la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? El no oír o el no escuchar, ¿sí? Viene aquí, y yo quiero que te quedes grabado esta palabra hebrea que significa shama. ¿Sí? La palabra hebrea o la palabra clave aquí es la palabra oír o escuchar, que es shama. Shama significa, ¿sí?, un corazón que escucha y una mente entendida.
¿Qué quiere decir chamá? Chamá dice es escuchar con atención. Presta atención. Chamá significa prestar atención, percibir con el oído espiritual y bajarlo al corazón para poder obedecer. Ese es chamá. ¿Sí entendieron, hermanos? Oír o escuchar viene de la palabra hebrea chamá. Y chamá significa prestar atención, percibir con el oído espiritual y bajarlo a tu corazón para obedecer. No solamente es oír. Hoy podemos venir a la iglesia y solamente oír, escuchar. Chamá no significa eso. Chamá significa oír y escuchar, poner atención y responder al llamado que Dios te dice. Ese es chamá. Y yo quiero que se te quede grabado la palabra chamá. Chamá es prestar atención. Dice que el rey Salomón no prestó atención al consejo de Dios. Y él pagó sus consecuencias. ¿Qué significa? Vayamos a Proverbios 1, versículo 30. Rechazaron mi consejo. ¿O qué quiere decir? No prestaron atención. O sea, ¿qué quiere decir? Que no chamá, o sea, no oyeron. No prestaron atención. El no prestar atención a la palabra de Dios, el no prestar atención, el escuchar el mensaje y no llevarlo a la acción de la práctica, por decir, Dios te dice, deja de ser altivo, soberbio. Mejor humíllate. Dios te diga, deja de criticar. Pero tú no chama, no prestas atención. Y aquí está el problema. Cuando no prestas atención, las consecuencias son graves. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? De no chamar, de no prestar atención, de no obedecer su palabra. Vas a comer el fruto amargo de vivir a tu manera. Vas a comer el fruto amargo, ¿sí?, de tus propias decisiones. Y ten mucho cuidado, porque esa manera de pensar, de vivir a tu manera, se ahogarán sus propias intrigas. Vas a pasar intrigas, problemas, situaciones, adversidades y no vas a saber qué hacer. Sencillamente por no chamar, por no prestar atención a Dios, al consejo de su palabra. Yo tengo una pregunta. ¿Has estado así alguna vez? ¿Sí? Por no prestar atención a Dios, las consecuencias son graves, hermano. Y yo estoy hablando a hermanos en Cristo que conocen a Dios. El no chamar, o no prestar atención, el solo oír y no obedecer, ¿sí?, es peligroso. Es peligroso, hermano. Y yo no sé, pero si tú estás en esa línea delgada, ¿sí?, estás corriendo un grave peligro. ¿Sí? Estás tomando decisión de acuerdo a tu manera de pensar, a tu criterio, a tus pensamientos, y un día vas a pagar las consecuencias, y las consecuencias son graves. Miren lo que dice Salmos 81, versículo 11. Pero mi pueblo no oyó, no chamá, no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Entonces lo que hizo el Señor en el versículo 12, dice, Salmos 81, 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron, o sea que anduvieron en sus propios consejos, en sus propios pensamientos. Hermanos, ¿cómo hoy no escuchamos la voz de Dios? No prestamos atención cuando ignoramos la palabra de Dios. Miren, en la palabra de Dios, que son mandatos y estatutos y decretos para los creyentes, ¿sí? ¿Cuántos creen en Dios aquí? ¿Todos creemos en Dios? ¿Okay? Entonces, si tú crees en Dios, ¿sí?,
cuando ignoramos la palabra de Dios y preferimos no obedecer su palabra, estamos viviendo a tu manera. Y aquí corremos peligro. ¿Prefieres un consejo humano o prefieres tu consejo, tus pensamientos, tu razonamiento? ¿Sí? Y es donde vienen tus emociones, ¿sí? Y decides de acuerdo a lo que tú sientes. Opiniones humanas sin fundamento bíblico y las consecuencias son graves. Por decir, un ejemplo de una persona que no presta atención en el aspecto sexual, en la pureza sexual. Dios te dice, no mires con lujuria, ¿sí? Pero prefieres tu estilo de vida. Prefieres decir, mira, déjame, me voy a no obedecer. O estás tú en el internet y sale algo por allí y tú, mira, no prestas atención y dices, ay, mira, lo dejas, ten cuidado. ¿Por qué? Porque las consecuencias son graves. Otro ejemplo, que cuando no escuchamos la voz de Dios, Dios nos habla a través de las enseñanzas. ¿Cuántos escucharon la enseñanza del pastor Chuy, nuestro pastor principal de Casa de Oración, de este domingo? Okay. ¿Qué decía? Ten cuidado con los que generan separaciones. Puso de ejemplo a Absalón. ¿Sí? Unas personas que generan problemas en la familia, problemas en la iglesia, ¿sí? Entonces, el no obedecer, o sea, una instrucción de una prédica, de una enseñanza, es no chamar. ¿Sí? No prestas atención. No, o sea, Dios nos habla a través de las prédicas y nosotros tenemos que obedecer. Dios nos corrige, ¿sí? Dios nos da instrucciones, nos corrige, ¿sí? Pero nosotros no queremos cambiar, las consecuencias son graves. El orgullo, Dios te dice, quita el orgullo de tu corazón, quita el chisme, quita la falta de perdón, mejor perdona, ¿sí? Quita la murmuración, pero tú no decides, porque Dios te habla, pero tú dices, mira, ¿sabes qué? Esto no es para mí, y no prestas atención al consejo de Dios y tú sigues viviendo a tu manera. Te resistes a escuchar al Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo te redarguye, que significa que te reprendo, te quiere corregir, pero tú no obedeces. Ese es un problema muy grave. ¿Sí? Ignoras el consejo del Espíritu Santo. Por decir, Dios te dice, no te unas en yugo desigual. Presta atención, no te unas en yugo desigual, pero tú decides tomar tus propias decisiones. Corres peligro. Muchas veces, hermanos, tomamos decisiones por emociones. Dios te dice, no te metas, no te asocies con esta persona. Miren, yo le voy a poner un ejemplo de hace muchos años, 2017, 2016, por ahí. Dios me decía, no te metas en este lugar. Y yo recuerdo que no chamé, es no preste atención a Dios. ¿Y sabe cuáles fueron las consecuencias? Angustias, problemas, situaciones muy fuertes, por no prestar atención, por no hacer caso a Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo me estaba advirtiendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No presté atención a lo que Dios me dijo y pagué las consecuencias. Y las consecuencias fueron muy duras. ¿Sí? Fueron muy duras. Pasamos situaciones muy difíciles, pasamos adversidades por no prestar atención. El resultado de no prestar atención a Dios, de no chamar, ¿sí? Dios te deja a tu manera, a tu razonamiento, te deja la dureza de tu corazón y que tú camines en tu propio consejo, ¿sí? Yo tengo una pregunta. ¿Realmente estás oyendo la voz de Dios? ¿Realmente sí, estás oyendo a la palabra de Dios? ¿Lo estás escuchando? ¿Y estás obedeciendo?
no escuchar la voz de Dios o no escuchar el consejo de Dios, llegamos en un momento de la vida que no sabemos qué hacer, que no sabemos por dónde empezar, que llega tanta la adversidad y dice, no sé qué hacer. Dios te quiere decir esta noche qué hacer. Dios te quiere decir por dónde empezar. Dios te quiere decir, es por aquí el camino. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer primeramente? Primeramente tienes que reconocer tu condición. ¿Cómo estamos? Tienes que ser sincero contigo mismo. De decir, no presté atención, no presté el consejo de Dios, Dios me dijo aquí y no le hice caso. Y por lo tanto estoy en esta situación amarga, triste, ¿sí? Pasando situaciones, angustiado, preocupado, sencillamente por no escuchar a Dios. Y Dios te dice que primeramente tienes que entender tu situación, en dónde estás parado, y que es reconocer tu condición espiritual. Cuando tú reconoces tu condición espiritual, empiezas a cambiar, ¿sí? Empiezas a sentir, de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, no presté atención, viví a mi manera y estas son las consecuencias. A lo mejor estoy comiendo el fruto amargo de mis decisiones, pero quiero cambiar. Quiero cambiar. Y el primer paso es reconocer. David reconoció cuando se equivocó. Miren, Salmo 51, versículo 3, dice David, pues reconozco mis rebeliones. Está reconociendo. Y ese es el punto principal para poder cambiar, para poder empezar, reconocer. Cuando tú reconoces, ¿sí? Hoy quiere Dios que tú cambies, que tú crezcas espiritualmente, ¿sí? Ese reconocer es decir, ¿has entendido lo que tú siembras cosechas? ¿Has entendido que lo que tú has hecho hay una consecuencia, pero estás dispuesto a obedecer a Dios? Después de reconocer tu condición, viene el arrepentimiento. Es decir, ya reconozco que soy pecador, me equivoqué, no presté atención a Dios, no chamá, ¿sí? Ahora dice, ¿qué hago? Te arrepientes. Y cuando te arrepientes, implica, la palabra arrepentimiento, en el hebreo significa volver o regresar, ¿sí? Entonces, cuando tú te arrepientes genuinamente, vuelves o regresas, implica dar la vuelta y regresar ¿a dónde? A Dios. Eso significa arrepentirte, volver a Dios. Entonces, regresar a Dios, regresar a escuchar su consejo. Y otro término del griego, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa un cambio de mente, que significa un cambio de actitud en tu conducta. ¿Sí? Entonces, ya reconociste, ¿sí? que las consecuencias, ¿sí? Te arrepientes, haces un cambio y vuelves a Dios. Y eso es crecer. Eso es madurar. Eso es ser en pos de Dios. ¿Sí? Y esto aplica en todos los aspectos de la vida, hermano. A lo mejor tú ya te arrepentiste de tu vida pasada, pero en la actualidad puedes estar cargando cosas que Dios está diciendo, te estoy diciendo que quites esto y no lo estás obedeciendo. Y Dios quiere que hoy nos arrepintamos de eso, que no le estamos obedeciendo a Dios. ¿Cuáles son los procesos del arrepentimiento o los elementos del arrepentimiento? Primeramente, reconoces que eres pecador, así como David
reconoció que es pecador, dice, reconozco mis rebeliones, mi pecado, ¿sí? Y por el reconocer que eres pecador, empieza una tristeza en tu corazón por haber ofendido a Dios, ¿sí? Dolor genuino por haber ofendido a Dios. 2 Corintios 7, versículo 10 dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay un dolor por haber ofendido a Dios, ¿sí? Hay un dolor y eso implica una confesión de pecado. Empiezas a confesar tu pecado, ¿sí? ¿Cuál pecado? El que tú has cometido. A lo mejor, ¿sí?, el pecado de la murmuración, del chisme, de la contienda, de levantar falso testimonio, ¿sí? O el pecado, la pornografía, ¿sí?, la lascivia, la lujuria, el orgullo, la soberbia, el ser altivo, el ser codicioso, ¿sí? Todo eso es pecado. El querer enriquecer de una manera errónea. Hoy por hoy que quiero, los jóvenes que quieren hacer cosas para poder crecer rápidamente, o estar en dado caso en ociosidad, en los videojuegos, en las redes sociales, muchas cosas es pecado. Tú tienes que confesar tu pecado. Y cuando tú confías tu pecado a Dios, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar, entonces toma la decisión de abandonar ese pecado. Lo abandonas por completo. Y dices, ¿sabes qué? Este pecado ya no tiene autoridad sobre mí y voy a abandonar el pecado. Y cuando abandonas el pecado, empiezas a transformar tu corazón, tu vida. O sea, empiezas a cambiar, ¿sí? Y cuando tú cambias, vas obedeciendo a Dios. David tuvo que pasar todo esto. Salmo 51, versículo 1, nueva traducción viviente, dice, David dice así, es una oración de David cuando fue confrontado con Betsabé. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Él está orando a Dios. Dice, lávame la culpa. Él sentía culpa por haber ofendido a Él. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifique mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Versículo 4, contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará ha demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Aquí vemos que David reconoce su pecado, ¿sí?, y se arrepiente. Hay un verdadero arrepentimiento. Y aquí hay un cambio. Aquí hay un verdadero cambio, hermanos. ¿Qué pasa después de haber reconocido, después de haber arrepentido genuinamente? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahora sí, empiezas a chamar, empiezas a oír la voz de Dios con atención. Ahora sí vas a prestar atención a lo que Dios te dice, ¿sí? Vas a escuchar con atención sus consejos, sus mandatos, sus estatutos y vas a obedecer. ¿Qué quiere decir? Sí, chama. Sí, ahora sí vas a obedecer su consejo. Vas a prestar mucha atención a lo que Dios te dice. Y miren lo que dice en Proverbios 1, versículo 33. En cambio dice, todos los que me escuchan, ¿qué significa? Esta palabra escuchar significa shamá también. Todos los que sí shamá, sí me escuchan, sí prestan atención, ¿qué dice? Vivirán en paz. Estarán tranquilos, sin temor del mal. ¿Se dan cuenta? A lo mejor no sabes por dónde empezar, pero Dios en su misericordia es tan amoroso, ¿sí?, tan misericordioso que tú dices,
Ok, me arrepiento, ahora sí voy a chamar, sí voy a obedecer a Dios. Dios dice, si tú me escuchas, aún todo lo que tú has hecho, Él lo borra y te dice, ¿sabes qué? Si tú escuchas, prestas atención a mi consejo, a lo que yo te digo, vas a vivir en paz. ¿Cuántos quieren esa paz que no compra el dinero? Todos queremos esa paz, esa tranquilidad, que a lo mejor vamos a pasar adversidades y problemas, pero vamos a tener paz. El mundo a lo mejor se está cayendo, pero nosotros que sí que sí escuchamos, que sí prestamos atención, vamos a vivir en paz y vamos a tener tranquilidad. Eso quiere Dios. Dios quiere que tú prestes atención y obedezcas su palabra. ¿Por dónde empezar? Empezar a reconocer, a arrepentirte y a obedecer. O sea, así chamar, así escuchar. Sí, entonces cuando escuchas con atención, prestas atención, percibes con el oído y lo bajas a tu corazón para poner en práctica, no solamente lo oyes, sino lo pones en práctica, empiezas a obedecer, a actuar conforme a su palabra, entonces empiezas a tener paz, un pedacito de cielo, tranquilidad, gozo, alegría. Y esto sí chamá, o sea, la palabra chamá, que es obedecer, que es oír y escuchar, que es sí escuchas, sí obedeces, implica una responsabilidad con Dios. Implica obedecer. Y es aquí cuando tú empiezas a obedecer lo que Dios te dice. Si Dios te dice, quita esto que no me agrada, si chamá, si obedeces y lo pones en práctica. Muchas veces, hermanos, nos cuesta a nosotros, ¿sí? Nos cuesta a nosotros. Tú vas a querer decir, ok, quiero entender por qué obedecer o por qué sí a obedecer, sí chamá, sí prestar atención a Dios, ¿sí? Quieres, como muchas veces, ¿cómo les puedo explicar? Muchas veces nosotros queremos estar seguros. Dios te dice, mira, muchas veces nos ponemos nosotros a contradecir al Señor. Por decir, Dios nos dice, mira, no tengas amistades, amigos, no te unas en yugo desigual, ¿sí? No hagas negocio con personas o no te asocies con personas. Pero tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? Y quieres entender el por qué. ¿Por qué no me tengo que ir en yugo desigual? ¿Por qué tengo que alejarme del mundo? ¿Por qué tengo que dejar la música que tanto me agrada? ¿Por qué tengo que dejar el pecado? Miren, hermanos, queremos nosotros entender, ¿sí?, el por qué. Pero Dios quiere que tú obedezcas sin tanto comprender o entender el por qué. ¿Por qué Dios te dice, no te unas, no te cases, o no tengas personas que van en contra de lo que yo te enseño? Dios te dice, obedece sencillamente. No razones por qué lo tengo que hacer. Y ahí empieza una discusión con el Señor, ¿sí? A lo mejor no comprendes por qué el Señor le dice, pero dices, ¿por qué lo tengo que hacer? Y empiezas allí. Tienes que tener cuidado con eso. Porque obedecer implica obedecer sin entender, sin comprender. Miren, hermanos, en la palabra de Dios hay un hombre que no entendía por qué Dios le pedía eso, pero él sencillamente obedeció. Y ese hombre se llama Abraham. Dios le dice a Abraham, vas a dar en sacrificio a tu hijo. Él no dijo, ¿por qué? Si mi único hijo es la promesa que tú me diste. Él no se puso a razonar.
Él no se puso a pensar, él obedeció. No comprendía lo que Dios le estaba diciendo, pero él obedeció. Génesis 22, versículo 1 dice. Génesis 22, versículo 1, nueva traducción viviente, dice: tiempo después de Abraham. Dice, lo llamó Dios y él respondió, sí, Señor. Respondió él, aquí estoy. Dios le dice, toma tu hijo, y le dice, tu único hijo, porque él había tenido otro hijo con Agar. No. Toma tu hijo, tu único hijo. ¿Qué quiere decir? El hijo de la promesa, Isaac. Dice, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Y miren lo que le dice, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Qué va a hacer? Lo va a sacrificar, lo va a entregar a Dios. Dios te dice, deja la mentira, deja la lujuria, el orgullo, la soberbia, la falta de perdón, entrégamelo. Hazle sacrificio. Te dice el Señor. Y tú dices, ¿por qué? No, obedece, porque Dios sabe lo que es bueno para ti. Dios te dice, mira, estas amistades no te convienen, mejor toma tu distancia. ¿Por qué? Yo tengo una pregunta. ¿Abraham qué hizo? ¿Abraham cuestionó a Dios? No. Abraham sencillamente obedeció. Versículo 3. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y lo llevó con él, y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac, al que iba a sacrificar. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió a ese lugar que Dios le había indicado. Dios le había pedido que sacrificara a su hijo Isaac, al que amaba tanto, el hijo de la promesa. Abraham no entendía por qué Dios le pedía eso, pero él obedeció. Al tercer día de viaje, viajaron 3 días, hermanos, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Dije, aquí es. Quédense aquí con el burro, le dijo a sus siervos, y el muchacho y yo seguiremos seguiremos adelante, dice. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Isaac, ven, carga la leña. ¿Sí? Mientras que él llevó el fuego. O sea, Isaac cargó la leña y Abraham llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, dice, estaban caminando, Isaac se dio la vuelta y le dijo, papá. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? A Isaac no sabía que él era la ofrenda. No sabía que él iba a ser ofrendado a Dios. Iba a ser un sacrificio. ¿Y saben lo que respondió Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Isaac se quedó tranquilo. Así que ambos siguieron caminando juntos. Abraham estaba confiado, obedeciendo a Dios. No entendía por qué Dios le pedía a su hijo como ofrenda, pero él obedeció. Dios proveerá. Muchas veces nosotros queremos entender por qué Dios nos pide, deja esto, deja las amistades, deja esto. ¿Por qué no te pongas a entender por qué Dios te pide eso? Sencillamente tenemos que obedecer. Y cuando obedecemos,
hay bendición. Porque a través de la obediencia está la bendición. Dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo y iba a matar a su hijo. Para matar a su hijo en sacrificio. Yo tengo una pregunta. ¿Qué Dios te pide esta noche que le des en sacrificio que no le agrada a Él? ¿Qué te pide Dios? Yo sé que el Espíritu Santo te está diciendo, dame esto en ofrenda, quémalo, porque a mí no me agrada. ¿Y qué tenemos que hacer? Sencillamente obedecer. En ese momento el ángel del Señor llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Sí respondió, dijo Abraham, aquí estoy. Le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que en verdad temes a Dios. Dios le está hablando a Abraham. Sé que me vas a obedecer, hermanos. Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Dice, no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un cordero que estaba enredado en los cuernos en un matorral, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que la obediencia no siempre tiene un sentido lógico, un razonamiento lógico. Señor, ¿por qué me dices que me una en yugo desigual? ¿Por qué me dices que deja mis amistades, me alejo de la pornografía, de la lascivia, de la lujuria, del orgullo, de la altivez, de la soberbia? ¿Por qué? La obediencia no siempre tiene sentido lógico, sino que trae bendición cuando confiamos en Dios. Deja la amargura, deja la murmuración, deja la idolatría. Idolatría es poner en primer lugar en tu corazón antes que a Dios. Obedece. Jesús dijo, todos los que me aman harán lo que yo diga. Y si Dios te está diciendo algo, obedécele. Y cuando tú obedezcas, dice, mi Padre los amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos. Si tú dices que realmente amas a Dios, obedece lo que Él te está diciendo. Y la pregunta es, ¿qué te dice Dios esta noche? ¿Qué te dice Dios? Sencillamente obedece. Y si obedeces, está la bendición. No razones. Nos perdemos cuando razonamos. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que congregar? Dios te dice, oye, congrégate. No, miren hermanos, yo lo pasé, yo lo viví. Y sí, a lo mejor uno quiere estar como Dios te dice, congrégate, asiste. Ve a los congresos, llénate de la palabra de Dios, paga el precio. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que no queremos prestar atención, no queremos obedecer. Y ahí corremos un grave peligro como creyentes, como cristianos. Obedece. Y cuando obedeces, empiezas a confiar en Dios. Dice, todos los que me escuchan, los que sí chamá, los que obedecen, los que prestan atención, vivirán sin temor del mal. ¿Qué significa? No significa que no van a tener problemas, porque problemas vamos a tener muchísimos, sino que pese a los problemas o las adversidades, ¿sí?, la presencia de Dios en tu vida va a traer paz a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia y en todo lo que tú hagas.
Dice, te guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice Isaías 26:3. Porque en ti ha confiado. Todos queremos la paz, pero Dios demanda obediencia. Isaías 26, versículo 3, nueva traducción viviente, dice así: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Hermanos, Dios quiere traer paz a tu vida, quiere traer tranquilidad, pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Sí, chamá, sí, prestar atención. Te repito qué significa la palabra chamá. La palabra chamá, para que se te quede grabado, la palabra chamá, que significa oír o escuchar, significa escuchar con atención. Grábatelo. Escuchar con atención implica disposición de tu corazón. Significa prestar atención, percibir con el oído para obedecer su palabra. Dice, oír con la intención de responder. ¿Qué quiere decir? De bajar, escuchas lo que Dios dice, lo bajas a tu corazón y obedeces. Eso significa la palabra chamá. ¿Cuántos sí van a querer escuchar la voz de Dios? Yo te invito a que te pongas de pie. Muchas veces queremos entender por qué Dios nos pide eso. No empieces a razonar o a entender o a comprender, solo a obedecer. Porque al entender nos perdemos. ¿Por qué Dios nos dice su palabra? Dios puso sus estatutos, que son sus mandatos, sus preceptos. ¿Para qué? Para obedecer. Y cuando obedecemos, nosotros enseñamos a nuestros niños, le decimos, la obediencia que trae, bendición. La obediencia trae bendición. Obedece. Presta atención a su palabra. Ok. Si tú estás en una etapa de tu vida donde no sabes qué hacer, no sabemos por dónde empezar, estás viviendo las consecuencias amargas, de tus decisiones, de tu desorden, y no sabes qué hacer, Dios te dice esta noche, presta atención y obedece. Y eso es crecer. ¿Quieres crecer espiritualmente? Reconoce tu falta, arrepiéntete y obedece. Y con eso sencillamente vas a crecer espiritualmente, vas a madurar. Yo te invito a que cierres tus ojos. Padre, vinimos a darte gracias, Señor mi Dios, por tu palabra. Tu palabra, Padre Santo, trae vida a mi vida y es eficaz para mi vida, Padre Santo. Y venimos a ti, Señor mi Dios, a darte gracias, Señor, por tu palabra. Muchas veces no hemos prestado atención. Muchas veces podemos estar como Salomón,
como el rey Salomón, alejado por la desobediencia. A lo mejor tu palabra dice que tú estabas muy enojado con Salomón. Hoy, Padre, conocemos también tu misericordia. Conocemos que tú eres fiel y justo, Padre Santo. Y tú estás dispuesto a perdonarnos de todo lo malo que hacemos, Padre. Hermano, yo te invito a que hoy tú te pongas a cuentas con Dios y le digas, te voy a obedecer. Voy a poner en práctica lo que tú me estás diciendo, Señor mi Dios. Sencillamente porque tú eres Dios, porque tú eres mi Creador. Muchas veces no sabemos qué hacer. Su palabra dice, presta atención, escucha y obedece. No razones. No le preguntes por qué. Sencillamente obedece como Abraham. Abraham no dudó nunca de Dios, sino que obedeció. Obedeció. La cosa más preciada le pidió, que era su hijo, su único hijo. Él lo había tenido de edad mayor, en edad avanzada. Y Dios le había dado una promesa y le había dicho que iba a ser padre de una grande nación. En su razonamiento, él a lo mejor pudo razonar, pero quiso obedecer y obedeció. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor mi Dios. Danos la oportunidad, Padre, de poder obedecer tu palabra a tu iglesia, Padre Santo. Muchas veces no sabemos, Padre. Danos la sabiduría, Padre, para poder obedecerte. Tu palabra dice que tú nos guiarás por sendas agradables. ¿Sí? Porque tus caminos son perfectos, Padre Santo. Tus pensamientos son totalmente diferentes a nuestros pensamientos y tus caminos totalmente diferentes. Y tú quieres que tu iglesia, Padre, entienda y comprenda, Padre. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor mi Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Y oramos, Señor mi Dios, por la reunión de mañana de matrimonios. En el nombre de Jesús, bendice, Padre Santo, esta iglesia, esta congregación. Que tú sigas ministrando el corazón de nosotros, Señor mi Dios, para poner por obra, Padre, tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor, hermanos. Hermanos.